Bueno, seguimos adelante, se viene la Expo Melilla, arranca la actividad este próximo jueves y este jueves, el primer día de la muestra, desde las 15 horas en la sala de conferencias, se va a realizar una charla sobre el cultivo de lupino, una alternativa productiva para profundizar la integración entre la agricultura y la ganadería. Va a estar participando allí el ingeniero agrónomo Álvaro Simeone, de la Facultad de Agronomía, también gente de Fadisol, y va a estar también el ingeniero agrónomo Pedro Simeone. Pero vamos a recibirlo, Álvaro, en este momento para repasar las características de esta actividad. Álvaro, 15 horas allí en la sala de conferencias en el marco de la Expo Melilla. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Martín, gracias por el llamado. Sí, efectivamente, este jueves 11 a las 15 horas en el salón de conferencia vamos a presentar, organizada por Fadisol, una jornada sobre el lupino, que tiene dos componentes. El componente de las características del cultivo del lupino, que va a ser presentado a través de Juan Pablo Viera, de la empresa Fadisol, donde se van a hablar de los aspectos agronómicos: densidad de siembra, fertilización, época de siembra, las características de los tipos de suelo que se adecuan más al lupino. Y el otro bloque va a ser cómo usar el grano de lupino cosechado de ese cultivo en alimentación animal. Y en ese bloque, quien habla va a hacer presentar unos datos de LUPIC sobre cómo se usa el lupino a corral y cómo se usa el lupino en condiciones de suplementación a campo natural, y va a ser complementado por el ingeniero Pedro Simeone, que es un ingeniero agrónomo recién recibido, que hizo su tesis de grado en el uso de grano de lupino. Entonces, él va a presentar lupino sobre pasturas sembradas. Bien, Álvaro, el lupino es un cultivo de invierno, o sea, es una opción dentro de lo que pueden ser ahora también los sistemas agrícolas o agrícolas ganaderos para lo que es la implantación de cultivos de invierno. Correcto, el lupino juega como un cultivo de invierno. Por ejemplo, una estancia agrícola, una empresa agrícola puede tener trigo, cebada, colza y un pedacito de lupino, como antecesor de una soja, por ejemplo. Entonces, se adecua muy bien a las rotaciones agrícolas, y también su grano se adecua muy bien para la alimentación del ganado de carne. Álvaro, ¿se van a presentar números, costo, por ejemplo, de lo que es la implantación de una hectárea de cultivo, rendimiento, resultado económico, o sea, la evaluación económica de lo que del impacto que tiene en la empresa el cultivo del lupino el día jueves en esta actividad? La respuesta es sí. Se va a presentar costo del cultivo lupino y, con los datos históricos, cuál fue el ingreso del cultivo lupino. Ese producto bruto, ingreso, menos los costos, da el margen de cultivo, para que el agricultor sepa más o menos cuánto le va a costar. ¿Y qué da ese número, Álvaro? El año pasado fue muy especial por el tema de la sequía, pero en la serie histórica, ¿qué da? Más o menos el cultivo da entre 1.800 y 2.200 kilos, 2.000 kilos de promedio. Y es aproximadamente a $350 la tonelada, te da un producto bruto de $700, y tiene un costo que está en torno a 450, 500, o sea, deja entre $200 y $250 por hectárea de margen. Y desde el punto de vista nutricional, a la hora de una dieta para ganado, ¿comparable a qué puede ser el lupino? El lupino tiene 35% de proteína y 80% de digestibilidad. Entonces, desde el punto de vista de la digestibilidad, es comparable al maíz. Desde el punto de vista de la proteína, es comparable a el DDGS. Entonces, combinando eso, cierra muy bien para suplementar terneros sobre campo natural. Y supera, y ahí esos son los datos que vamos a presentar, es mejor que la flequillo de arroz, que es un suplemento que por excelencia se piensa en él cuando se suplementa ternero sobre el campo natural. Y nuestras experiencias son que el lupino le ganó a la flequillo de arroz en términos de suplementación de ternero sobre el campo natural. Bien, y te hago la última, y desde el punto de vista del comportamiento productivo, es un cultivo, a ver si el término no es quizás el más apropiado, pero sí muy gráfico, es un cultivo guerrero, se adapta, digamos, a un campo que por ahí no sea, de los de punta. En este sentido, ¿qué resultado han observado? Bárbaro, Martín, yo te voy a responder, pero te recuerdo a ti y a la audiencia que yo no tengo experiencia en el punto de vista agrícola. O sea, dicho de otra manera clara, sé poco de agricultura, por no decir no sé nada. Pero te voy a repetir lo que me comentan los expertos que trabajan con nosotros. Es un cultivo que tiene una característica que no le gusta nada el agua. O sea, si tiene un campo muy pesado en zonas que son anegadizas, no es el lugar para plantar el lupino. Tienen que ser suelos con cierto nivel de pendiente donde haya escurrimiento. Y después, es un cultivo relativamente barato, eso sí, porque el margen de gastarle entre medio
porque se adapta bien a suelos que tienen relativamente poco potencial y hay poca acción desde el punto de vista del control de las malezas, es relativamente económico. Entonces, esas son las dos grandes características. Después, todo el resto de la información va a ser presentada en la jornada. Jueves 11 entonces, pasado mañana, 15 horas, sala de conferencias, primer día de la Expo Melilla, esta actividad que, bueno, también cuenta con la organización de Fadisol. Ingeniero agrónomo Álvaro Simeone, director del UPIC, muchas gracias. Martín, muchas gracias por el llamado y esperamos a todos el jueves 11 a las 15 horas en la sala de conferencia para seguir discutiendo y aprendiendo, porque no está todo terminado, digamos. Nosotros no cantamos victoria con el cultivo, simplemente tenemos muchos elementos para que sea un cultivo y un grano promisorio en la ganadería uruguaya. Bien, Álvaro, gracias y el jueves nos estaremos encontrando allí en Melilla. Gracias. Abrazo grande.